Jesús. Amén. Bueno, lo que quiero compartirte en esta mañana se trata de nosotros y el Señor. Amén. Y es a veces cuando nos dan un consejo, muchas veces no nos alcanza solamente con que nos hablen. Lamentablemente tenemos que a veces pasar experiencias dolorosas como para poder entender. Como le pasó a Job, resumido así en el libro de Job, hay una enseñanza medular sobre eso, en donde él tenía un temor de Dios, pero en realidad también Dios quería alcanzarlo de alguna manera para que tuviera más profundidad ese conocimiento de Dios en su vida. Amén. Porque todos vemos cómo Dios nos ha guardado, claramente podemos ver sin creer, igual podemos ver en la prédica del viernes, Alejandro decía, pero ¿cómo no podés ver? No podés ver la mano de Dios sobre tu vida, que te guarda, que te sustenta, te da todo lo necesario, te cubre, te pone personas que te dan consejería, te abriga, no solamente naturalmente estamos hablando, te abriga, te cubre, te pone una persona al lado. ¿Podemos ver la mano de Dios o no podemos ver la mano de Dios? Podemos ver. Pero Dios nos quiere llevar no solamente a que veamos, nos quiere llevar a que creamos, y a que creamos de corazón, no solamente por una intuición de nuestra mente o por concepciones filosóficas que están arraigadas a otros temas, no arraigadas al Espíritu Santo. Por eso dice las arras del Espíritu. Dios nos quiere llevar a otra profundidad en el conocimiento de Él. Y lamentablemente muchas veces ese conocimiento, esa luz, esa revelación de Cristo en nuestras vidas viene a través de su palabra y no nos alcanza muchas veces con que nos hable de un tema o se nos aconseje. Lamentablemente a veces tenemos que pasar por experiencias dolorosas muchas veces para poder entender lo que realmente el Señor quiere hacer. Y una de las cosas que quiere hacer, estamos hablando el otro día con Sebastián, es sanamos, no solo físicamente, sino adentro. Yo quiero compartirte algunos pasajes que hablan de eso, de la sanidad de Dios, no solamente la sanidad física, sino de adentro. Venimos muy maltrechos muchas veces delante del Señor y no sabemos por dónde empezar, pero Dios sabe por dónde empezar, sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Nosotros está nuestra confianza de ponerle en las manos del Señor nuestros asuntos, los asuntos más personales, y luego vendrán otros asuntos. No, porque vamos sanando y vamos de alguna manera abriendo nuestro corazón al Señor, y habrá otros asuntos en nuestra vida, familiares, ministeriales y otras cosas más en donde nos tendremos que desarrollar, porque eso dice la palabra de Dios, que en la obra de Dios tenemos que ir creciendo, continuar ir creciendo, en sabiduría, en conocimiento del Señor, en gracia delante de los hombres, en gracia delante de Dios. Ese es el trabajo que el Señor le encarga a su iglesia, y para eso quiere discipular. Nos quiere enseñar, quiere revelarse. Y hay una parte del Señor que no solamente que es proveedor, que muchas veces la que buscamos más nosotros, de que se nos provean las cosas, sino que también necesitamos la parte de Dios sanador, la que sana el interior. Venimos muchas veces con prejuicios, con cosas, con rencores. Y una de las primeras cosas que recibió el pueblo de Dios, cuando Moisés lo llevó a un agua que se llamaba Mara, que eran aguas amargas, cuenta el pasaje allí que hay un árbol que lo ponen en ese río y esas aguas son sanadas, y a través de esa agua el pueblo bebe y tiene sanidad interior. Y eso es parte del proceso, Como arqueó Martín, que no podemos hablar de sanidad a alguien si no hemos sido sanados, porque tenemos que experimentar esa sanidad en nuestro interior, tenemos que haber experimentado esa sanidad. Primeramente Dios nos hace estar en algunos procesos difíciles y estar en situaciones particulares para que podamos entender a otra persona que luego pueda estar en esa situación. Y lo miremos a través no solamente de los ojos de la experiencia, sino a través de los ojos del Señor, que no es fácil, a través de los ojos de la misericordia, que cada día se renueva, dice la palabra de Dios, si nosotros nos renovamos en el Señor. Y viendo cómo Dios a nosotros ha tenido tanta misericordia. Yo personalmente a veces he tratado un montón de veces de tapar mis dificultades, de tapar mis carencias para no pasar vergüenza, pero justamente el propósito de Dios no es que tapar nada, te va a dejar en evidencia en un montón de cosas. Vos vas a querer taparte, vas a querer esconderte, vas a querer hacer lo que sea para quedar bien, para que
Pero Dios va a buscar hacer lo contrario, porque Él no piensa como nosotros y porque la palabra de Dios nos dice que sus pensamientos son más altos y sus caminos son más altos. Así que en Él está la perfección y la sabiduría. Y quiero compartirte en Éxodo 15:26. En el 23 dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahvé y Yahvé le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas y allí lo aprobó. Y dijo, en el 26, si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé, tú, ¿qué dice? Sanador. Y es muy importante esto, entenderlo y adoptarlo para nuestra vida. Y escudriñar estas cosas, porque a veces se nos olvidan. Y muchas veces el Señor permite que nos toque alguna enfermedad o algo, con un propósito específico. A mí, por ejemplo, cuando me pasó un quebranto de salud, medité muchas cosas y tuve que entender que necesité de esa experiencia para ver que no tenía nada, de verdad. El único que me podía salvar y sacar de esa situación era el Señor. Lo podemos entender mentalmente, pero a veces una experiencia así, donde el Señor dice que hace la llaga, después la sana, hace la herida y Él la sana también. Tal vez en el proceso de conocer al Señor, de conocer la sanidad de Dios, necesitemos de esta manera. Y acá el pueblo dice que no podía beber de esas aguas porque eran amargas. ¿Y cuánto tiempo, cuántos años hemos bebido de esa amargura? Llenándonos de esa amargura y viviendo así y todavía dándole de beber a otros, de alguna manera. No viendo que está todo mal y que, bueno, si empezás a escuchar otras cosas que vienen del mundo, que provienen del mundo, ¿qué vas a escuchar? Que está todo perdido y la realidad es eso. Y esas cosas muchas veces nos hacen sacar la mirada del Señor y nos puede pasar como a Pedro, que venía caminando sobre los problemas, sobre sus dificultades, sobre su realidad, mirando al Señor. Y luego esa tormenta que se levanta alrededor nos puede hacer sacar la mirada y hundirnos. ¿Me entiende? Entonces necesitamos ser limpiados y muchas veces, en muchos casos, sanados. Necesitamos la sanidad interior, nuestro corazón, para ver las cosas bien, con un ojo bueno, para buscar lo bueno, para ver la oportunidad, no para ver solamente todo lo malo, para ver el medio vaso lleno, no medio vaso vacío. Hay muchas cosas que Dios pone delante de nosotros, hasta las dificultades, que nos ayudan a entender. Y vamos a tener que experimentar un montón de cosas que tal vez no sean agradables, pero son para traer sanidad. Y dice que cuando este árbol fue puesto allí, no le dio algo extraordinario, una receta de algo, le dijo, tirá este árbol ahí, y Moisés lo hizo, y allí dice que las aguas se endulzaron, tomó otro sabor. La vida con el Señor tiene que tomar otro sabor. Es mentira que es todo aburrido, que es todo esto, que no se puede. Vos tenés que probar el gusto del Señor. Cuando dice que los va a llevar a la tierra, ¿de qué dice a su pueblo? De leche y miel. ¿Y la miel es amarga? Aparte, la miel es uno de los alimentos que no se corrompe, no se pudre. Y es una de las cosas que el ser humano, con toda su tecnología, no ha podido hacer. Ni la miel ni la sangre. Porque Dios le ha puesto límite a las cosas. A todo nos pone límite. A todo le pone límite el Señor. A todo le pone límite. Porque tiene un perfecto equilibrio entre todas las cosas. Entonces necesitamos una sanidad interior. Necesitamos la mano de Dios interviniendo
en nuestro interior para que podamos aprender y podamos recibir lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Eso es propósito también, es propósito. A veces nosotros le escapamos a eso, pero es necesario, es necesario. Y cuando oremos, también pidámosles al Señor que también pueda aumentar nuestra fe para creer, porque si estamos orando porque nos toca orar o algo sin creer, dice la palabra de Dios en Santiago que no esperemos recibir nada, tenemos que creer, pedirle al Señor la gracia. Si nos reunimos a orar es porque va a pasar algo, creer que va a pasar algo, creer en nuestro corazón, que el Señor nos guarda, que es nuestro Dios, que es nuestro ayudador, que lo que dice la palabra de Dios es verdad, porque a veces no creemos, o creemos hasta ahí, o creemos según la situación. Si está todo bien, creo, si me va mal, no creo. No se trata de eso, se trata de creer. Amén. En el Salmo 103, el Salmo 103. Es muy lindo ese salmo. A mí me gusta mucho. ¿Sabés que el Señor nos da la gracia a algunos que no les gusta agarrar de la Biblia, de recibir palabras preciosas, porque no la van a agarrar, pero viene a la reunión y yo he recibido, yo no agarraba, no tocaba la Biblia ni con un palo. Y es verdad, y como sabía el Señor que yo no iba a agarrar la Biblia y eso, me traía al culto. Y he recibido promesas, he visto cosas que Dios ha hecho, que se ha cumplido su palabra, he visto cosas en otras personas también, como Dios los bendice, como Dios de alguna manera los ministerios, como un montón de cosas. El Señor ha traído favor a mi vida haciéndome participante de ver su gloria manifestada en esas cosas. Amén. Si no podés verlo, pedile al Señor que pueda abrir tus ojos para que puedas ver, para que todo el favor de Dios alrededor de nosotros. Y dice así: bendice alma mía a Yahvé, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahvé y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yahvé es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Vos fijate toda la cantidad de favores que están escritos en este salmo, que vio David en su vida, lo vio sobre las vidas de las personas que estaban con él y sobre todas las personas que tenían temor de Dios, porque estas cosas se cumplen si hay temor de Dios en las personas. Si de alguna manera buscamos el camino del Señor, estas son promesas también, que se cumplen en la vida de personas y las anunciamos para que se cumplan en la vida de otras, que a veces no están. Y nosotros, en vez de buscar el favor del Señor, buscamos otros favores, otras cosas, que no tienen, de alguna manera, no traen sanidad a nuestra vida, ni resuelven nuestros problemas más personales. Por eso, en las manos del Señor, Él acomoda todas las cosas y hasta nos hace entender también de qué fuimos rescatados. Vos entendés de qué fuiste rescatado, porque tal vez entendés que no fuiste rescatado de nada, ni no te están ayudando. Capaz que entendés eso en tu corazón. Te quiero decir que sí, que te están ayudando con una ayuda que de repente ninguna institución te pudo dar. Capaz que tenías todo lo necesario materialmente, logísticamente, y tenías de todo, pero la ayuda que te da el Señor no te la puede dar nadie, solo Él.
Así que vos creés que no te ayudan acá, ¿eh? ¿Querés seguir creyendo eso? ¿Que acá no te pueden ayudar? Acá es el lugar donde el Señor te trajo, a vos y a mí. Yo tenía dinero con pasaje, pero el que permitió que viniera, el que da la orden del cielo, es el Señor. Así que es Él el que te trajo. Y luego puso a personas para que también puedas encontrar ese camino a la sanidad y puedas experimentar el favor de Dios en tu corazón, en tu mente, viéndolo todos los días. Y así de alguna manera ayudar en la sanidad de alguna persona. La sanidad, siendo participante en la sanidad, no de que si está mal vos decías, le carga mal. No, tenemos que tomar las características de Cristo. Y una de las características del Señor que es sanador, como dice en este Salmo 103, dice en el 4, el que rescata el hoyo de tu vida, el que corona favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Yahvé es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Su camino notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso es clemente Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. Y sobre esto que dice acá, quiero decir que tampoco podemos abusar, porque tenemos que tener ese equilibrio y darle importancia a lo que todos los días nos habla el Señor. A veces no solamente te habla a través de un consejo, son situaciones que te pasan en tu vida y se repiten y te están hablando, te está hablando con esa situación. Entonces tenemos que afinar un poco más el oído, preguntarle al Señor sobre cada cosa y entender su misericordia. Tenemos que entender su misericordia para poder entender la misericordia en la vida de otra persona, ¿sabías? Porque si no van a decir, ¿y este por qué? Entonces, conmigo, ¿y a ti qué? Si yo quiero, ¿a ti qué? ¿Qué te metes? ¿Tenés alguna injerencia en el asunto? ¿Lo ayudaste, lo sacaste? Hay cosas personales contigo y el Señor. Y hay personas que Dios te pone para ayudarte en tu sanidad y eso. No las menosprecies. Y no juzgues a veces sin saber, de repente, por el tema autoridad, que a veces dicen, vos no sabés los procesos que tuvo que pasar, las cargas, las dificultades, la quemadura de cabeza y un montón de cosas más, el peso que tiene como para después hacer un comentario simple o un juicio así liviano. Cuidado con eso. Ya que estábamos hablando de Moisés, le pasó con la hermana. Habló, ¿no? ¿Qué? ¿Nosotros también no hablamos con Dios? Dijeron. ¿Y qué le pasó? Los que conocen le vino lepra por quejarse del cielo. Porque claro que Moisés tenía dificultad, tenía defectos, tenía todo eso. Y Dios sabe más. Quédate tranquilo que el Señor ve más los defectos de lo que lo ven los demás. Pero Él lo puso con un propósito específico. ¿Quién era el pueblo para decirle algo? ¿Se entiende? Cada cosa en su lugar y así funciona todo bien. Porque eso trae orden al Señor. Y parte de la sanidad en el interior de una persona es traer orden. Entender las prioridades y un montón de cosas más. Eso trae sanidad. Consigo lleva una sanidad. Cada vez nos quejamos menos, cada vez vivimos mejor las cosas, cada vez le damos más lugar al Señor, esa es la idea. Menguamos, crece el Señor y Él es sanador, Él es Rafa, con ese nombre. Y hoy otro Salmo 147. Estoy con los salmos. ¿Y por qué el Señor también nos habla de sanidad? Porque ¿por quién vino Él? ¿Por justo y sano? No.
Soy una persona que estaba muy enferma. Sacando aparte el quebranto de salud que tuve, algunos hermanos que están acá que hace años conmigo conocen más de profundo, pero mi mente, el corazón, mal. Necesitaba al Señor. Pasa que yo no creía que necesitaba al Señor. Entonces, necesitamos el favor de Dios sobre nuestra vida para poder recibir su sanidad. Y dice acá en este salmo, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Yahvé edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Después sigue, es precioso este salmo también, yo me arrojo mucho cabal, pero quería detenerme en esos pasajes. La alabanza y la adoración también, si están presentes en tu vida, traen sanidad. La alabanza y la adoración no solamente es cantar una canción y eso, sino alegrarte en el Señor, alabarlo, bendecirlo, reconocer que es el que te ha colmado de favores, como decía el otro salmo anterior, ver su mano, poder ver y buscarlo de corazón y no tener que andar poniéndote de alguien que no sos haciendo. Dios te va a formar a lo que el propósito que Él, pero necesitamos estar bien, ser sanados. Sin esa sanidad no podemos contagiar de cosas de otros. ¿Sabía? Uno está bien de la defensa y el otro no tiene nada que ver, pero ¿se entiende? Entonces, si el Espíritu Santo está en tu vida, está obrando, y eso es una barrera, es un muro, vendrán con otra filosofía, con otras cosas, con otras cuestiones, te vendrán a querer vender, pero vos tenés la armadura del Señor ahí, vas a saber discernir, del bien y el mal, de lo que viene de parte de Dios y de lo que no. Y a veces nos pasan cosas, como te decía al principio, y derramo y bueno, tiene propósito. Si tiene propósito es bueno, porque el Señor ahí te va a mostrar. Vos ya te afirmás, muchas veces nos afirmamos y no tenemos el peligro de volvernos personas religiosas, y es lo que menos quiere el Señor en nuestras vidas, que quiere que somos personas únicas y irrepetibles, pero tiene que haber esa esencia del Señor en tu vida. Y cuando está el Señor en tu corazón y eso te escucha, hasta una persona que de repente no conoces nada, ayer me pasó en un lugar, una persona que estaba ahí con una situación de aflicción, y dos cosas le dije nomás, y quedó como, porque era ese momento, porque si fuera en otro momento capaz que ni bolilla me da, pero a veces el Señor hace eso, toca ahí, para ver si escuchar. Lamentablemente no recibimos así nomás, somos duros, somos personas que no. Y la obra de Dios necesita que se haga en nuestra vida. ¿Anhelás eso? Y podamos anhelar eso, pedirle al Señor su gracia. Y Dios incomoda, no incomoda nuestra carne, pero nuestro espíritu dice que la voluntad de Dios como es perfecta y agradable. Eso es lo que quiere que se produzca, Señor, en nuestras vidas. Entonces, porque si no, imagínate, estás sirviendo al Señor, está todo amarrado. Sí, pero yo no quiero. Tiene que ver, esas cosas son necesarias. Y eso es parte de la sanidad también. Eso era lo que quería compartirte. No la voy de sanador ni nada, pero he visto cosas que ha hecho en mi vida, que ha hecho en la vida de otras personas, y es algo necesario para también poder tener un buen desenvolvimiento en lo que hacemos, en lo ministerial, en lo personal, en todo lo que hacemos, en el trabajo que todo nos da el Señor. Amén. Que el Señor te bendiga.